Tú le dices, ¿en dónde? Señáleme con un dedo. Entonces, el paciente, si le señala con un dedo, lo más probable es que no sea el dolor correspondiente al dolor cardiovascular. Entonces, pero si el paciente se agarra todo el pecho y se frota y dice es acá, entonces lo más probable es que sea un dolor anginoso. Otra característica es la irradiación típica. Se irradia típicamente a la región cervical y a la región media del miembro superior izquierdo. Eso es lo típico. Ustedes, si encuentran este dolor, va a ser un gol para ustedes porque lo van a identificar. Pero la mala noticia es que el paciente también puede venir con dolor abdominal. O decirle, no, sí, me duele acá, es como si tuviera un peso y se le va para algún lado porque no le van a decir, y se te va para el mentón, se te va para el... No, y se le va para algún lado, señáleme para dónde se le va. Dice, no, es acá, es acá. Entonces, si ustedes no pueden descartar eso, porque muchos de los pacientes no tienen irradiación. Esta es la característica del dolor típico. Se inicia con el esfuerzo. Esa es la característica importante. Yo estaba subiendo las escaleras cuando sentí una opresión acá y siento que no puedo seguir respirando o no puedo seguir caminando. Le dice, ¿y con qué le pasó? Mejora con el reposo. O muchas veces el paciente ya toma nitratos. Entonces le dice, con el uso de una pastillita debajo de la lengua. Las crisis son intermitentes. Generalmente duran más de 2 minutos, pero el paciente que les dice, no, viene y se va, eso ya casi prácticamente no es, porque el dolor es por un desbalance entre la necesidad de oxígeno del miocardio y el aporte que le puede dar. Y como hay una obstrucción, no pasa sangre. Entonces, por eso es que se produce el dolor. Entonces, no puede ser que va y viene, tiene que ser crisis superiores a 2 minutos. Y mientras más dure, es más peligroso. Si dura más de 10 minutos, lo más probable es que estemos frente a un infarto o a una angina inestable. Y ese paciente tiene que ir sí o sí a un hospital. ¿Ya? Las superiores a 20 minutos, con las características que les he dicho, lo más probable es que sea un infarto. O no son coronarios, porque muchas veces le dicen, ¿y desde cuándo tiene el dolor? Desde ayer. Y desde ayer no puede durar tanto, porque el músculo cardíaco se va a morir a los 20 minutos. Y el paciente no puede durar tanto. O sea, lo más probable es que sea la característica, pero no es. Tú le presionas, el paciente le duele, o como vamos a ver más adelante, tienes que hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías. ¿Hay dolores atípicos? Sí, hay dolores atípicos, como este, por ejemplo. Puede suceder, acá como les dije, solo en esta parte de acá, puede suceder en el lado derecho, puede suceder a nivel del mentón o a nivel de la encía. Nosotros tuvimos un paciente que se iba al dentista porque le dolía la muela. El dentista lo evaluó, le hizo sus endodoncias, todo, y le seguía doliendo. Cambió de dentista. Y creo que al tercer dentista él le dijo, pero ¿en qué momento te duele? Porque no veo tu radiografía, tu tomografía, todo está bien. ¿En qué momento? Cuando comes, no. Y le dice, cuando camino. Entonces le dice, creo que tienes, con buen criterio, le dijo, creo que tienes que ir a un cardiólogo. Fue al cardiólogo, se le hizo la prueba de esfuerzo y efectivamente le dolía solo esta parte le dolía. Y era una obstrucción coronaria. Es por la irradiación del dolor. Igual, cuando te diga, no, que la doctora no me dijo que no era el dolor así, no es el típico, no. O sea, te puede suceder. Lo que te quiero decir es que tienes que prestarle atención a los pacientes. Préstale atención, dale un poco de tu tiempo y dile, bueno, si no, voy a hacerle un electrocardiograma y vamos a ver si es que es. Escúchalo, pregúntale qué le desencadena el dolor, en qué momento se presenta, cuánto dura, qué le alivia el dolor, todas esas características, hacia dónde se va. O sea, esta irradiación es una de las características, pero las demás, si te dice, es cada vez que camino.
Cuando me paro, me pasa. Esa es la otra característica. Entonces, no dejemos pasar momentos importantes que pueden salvarle la vida al paciente. ¿Con qué tengo que hacer el diagnóstico diferencial? A la cabeza está la enfermedad coronaria. Es lo primero que tengo que tratar de averiguar. Si le duele, si un paciente me llama y me dice que le duele el pecho, yo lo primero que tengo que ver antes de decirle, no, que debe ser que estás nervioso o que te has contracturado, primero tengo que determinar que no es enfermedad coronaria. No siendo enfermedad coronaria, ya le puedo decir, a ver, respira, ponte hacia adelante, dime si te duele con la respiración, descartar una pericarditis. No, este dolor, el de la disección aórtica, es el dolor junto con el del infarto, uno de los más terribles. El paciente grita porque se está rompiendo la arteria aorta. Se está rompiendo la arteria aorta y rueguen ustedes nunca encontrar en la emergencia a un paciente con disección aorta porque y que se confundan con un infarto porque lo pueden matar. Y la disección aorta es una emergencia quirúrgica. El paciente se le muere en minutos porque toda la sangre sale. Si sale hacia afuera, se muere en minutos. Y si sale y se contiene, como vamos a ver en algún momento, por la pared de afuera, puede todavía sobrevivir, pero hay que intervenir rápidamente. Otro dolor que van a ver y que se compara con la de enfermedad coronaria de la estenosis aórtica, porque es casi la misma fisiopatología. La sangre no sale, por lo tanto le llega poca sangre a las coronarias y entonces se produce el dolor, ¿no? Se produce el dolor porque hay un desbalance entre el aporte y la necesidad de sangre y de oxígeno. Y otro es y un poco más alejado, el síndrome de prolapso de válvula mitral, ¿no? Y es un poco menos característico, es un dolor que la persona no lo puede manifestar, viene asociado con palpitaciones y se tiene que enviar a hacer un eco. Y en el eco, ojo, cuando es un dolor, es un paciente coronario, hay alteraciones en la motilidad, o sea, en el movimiento de la pared. En el síndrome de prolapso de válvula mitral no se ve eso. Otras causas no cardiovasculares, ya las que ustedes han pasado, neumonía, neumotoras, te puede dar dolor que no es característico. La gastritis y la esofagitis te da casi el mismo dolor, solo que el paciente te dice, me duele acá, es una cosa que no puedo decir, tipo ardor, se agarra el pecho, pero cuando tú, como buen médico que vas a hacer, le preguntas exactamente en qué momento se presenta, te puede decir es en las noches o después de comer, o cuando yo estoy durmiendo así recto, siento que me viene. Y cuando camina, no, cuando camino no, yo subo bajo escaleras, por eso le tienes que preguntar. Y el dolor muscular también es igual, es lo mismo que la osteocondritis. Tú le dices, a ver, tóquese con una manito si no está cerca de ti, y se toca, igual que el dolor, y te dice, no, cuando me toco me duele, o grito, o no sé cuánto, entonces ya sabes que no es. El dolor del herpes zóster, antes de que se produzca la erupción, sobre todo en pacientes cardíacos, te lleva a error, te puede llevar a error porque el paciente te dice me duele, me arde, pero no encuentra, como no ves la erupción, 2 semanas después sale la erupción y ya no duele, ¿no? Entonces también hay que tenerlo en cuenta. La colecistopatía, que te da el dolor en hipocondrio derecho, como les había dicho antes, y se puede irradiar hacia la parte del epigastrio y puedes confundir con un síndrome coronario. Y finalmente, cuando ya has descartado todo, ahí puedes decir que es un síndrome ansioso, pero no al inicio, porque muchas veces veo a los residentes que dicen, no, pero mire doctora, tiene más que 32 años y está, es ansioso. Y así pasó con una paciente, todas las veces que venía, es ansiosa, mírele cómo parpadea, y como es soltera, entonces es ansiosa, pero la paciente te describía tanto, escúchala, te describía tan bien los síntomas que yo dije, o se ha leído un tratado de cardiología, o ha escuchado mis clases. Y
finalmente cuando la mandamos a hacer una tomografía que recién en ese tiempo estaban empezando, tenía una agenesia de ostium de la coronaria derecha, 32 años. Después la operaron y finalmente le pasó el dolor. Pero ¿cuántas veces había ido a emergencia y nadie le creía? Bueno, ahora la cardiopatía coronaria se presenta más en jóvenes, pero en ese entonces se presentaba en personas ya mayores, ¿no? Otro síntoma que tienen que tener en cuenta es la disnea. La disnea cardiogénica, que tiene que ver con la congestión venocapilar pulmonar, y esto está en relación directa con insuficiencia cardíaca. El corazón no bombea la sangre, la fracción de eyección es reducida, la sangre se acumula en el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda no puede pasar todo el volumen sanguíneo y comienza un proceso de retroceso hacia las venas pulmonares, se congestiona, hay una congestión venocapilar y se produce la disnea, ¿no? Otro caso de disnea son las cardiopatías congénitas con bajo flujo pulmonar, como la tetralogía de Fallot, en que no hay intercambio gaseoso, porque no hay pase a los pulmones. En la disnea tenemos varias escalas, ¿no? Cuando nosotros decimos, ¿hay disnea? No, es cero, ¿no? No hay disnea, excepto si yo corro o hago ejercicio intenso, me canso. Eso es normal. O si yo camino o subo una cuesta poco pronunciada, digo que es disnea grado 1. Si yo camino con ustedes, yo me voy como ustedes están fitness, yo voy a hacer disnea y no me puedo comparar. Entonces yo no puedo decir, tengo disnea clase 2. Yo tendría que caminar con personas de mi edad y tener incapacidad de mantener el paso, ¿no? En llano. Entonces yo diría, es una clase funcional 2. Y 3, cuando ya la persona, así como él, tiene que parar a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. ¿Con qué tengo que diferenciar la disnea? El edema agudo de pulmón, pero el edema agudo de pulmón es el extremo de la disnea. O sea, cuando ya se han roto los vasitos, ¿no? En el intercambio venocapilar ya no da más, hay ruptura de vasos sanguíneos y el paciente comienza a presentar expectoración hemoptoica. Ese es característico. Ustedes no se van a confundir con ese paciente. Es un paciente sentado que tiene hambre de aire, respira mal, tose y bota esputo sanguinolento o sangre, ¿no? Esa es una emergencia, por ejemplo, cardiológica. Tienes que intubar a ese paciente porque ya el siguiente paso va a ser ir al paro cardíaco. ¿Con qué tienes que hacer la diferencia? Con el asma, que ustedes ya lo han visto en respiratorio, ¿no? El asma, el neumotórax espontáneo. En el asma está la expiración prolongada, no hay esputo hemoptoico, solo en casos muy ya exagerados. En el neumotórax espontáneo es la disnea también súbita, en el trauma torácico, con la neumonía, la embolia pulmonar, que el paciente te dice, yo estaba caminando y de pronto me vino la falta de aire, es porque se ha tapado una arteria pulmonar con un émbolo, ¿no? Entonces, ese también es una emergencia. Y el derrame pleural, que es una disnea más de acuerdo a la cantidad de líquido que hay a nivel del espacio pleural. Y hacer el diagnóstico diferencial con todas las patologías crónicas como el EPOC, la fibrosis intersticial difusa, el mismo asma, la enfermedad vascular pulmonar, la anemia severa, por ejemplo, de los pacientes renales, que ellos acostumbran a manejar su disnea, pero tú los vas a ver disneico. Y la ansiedad. La ansiedad siempre la tenemos que tener en cuenta porque el paciente dice, me canso, siento que no voy a poder, y está respirando y tú le dices, cálmese porque está botando todo su anhídrido carbónico, cálmese, tranquilícese y lo ves cómo se va tranquilizando. Eso no sucede en la disnea cardiogénica. Otro síntoma o signo es el edema. El edema tienen que diferenciarlo de los diferentes tipos de edema. El edema de origen cardíaco es simétrico.
y progresa desde las piernas. Comienza primero los pies, el paciente te dice hace una semana tenía los pies hinchados, ahora son las piernas. Posteriormente, cuando le ves, tiene las caderas, los genitales y puede llegar a la ascitis, pared abdominal. Cuando el paciente está postrado, el médico dice, hay que se recueste y ya no se le va a pasar los edemas. No se le pasa los edemas. Los edemas van a la zona sacra. Entonces tú tienes que revisar la zona sacra para ver si hay edema. Generalmente, para decir que es cardíaca, generalmente la disnea precede al edema. Entonces el paciente te dice, me cansaba, me canso y ahora se me han empezado a hinchar los pies. Esa es la característica de la insuficiencia cardíaca. Y cuando la ascitis ocurre asociada a insuficiencia cardíaca, es cuando ya has visto que hay edema en miembros inferiores. Muy rara vez el paciente debuta con una ascitis y que tú pienses que es de origen cardíaco. La etiología del edema a la cabeza, la insuficiencia cardíaca, pero también puede ser insuficiencia venosa, la trombosis venosa, la enfermedad renal, la disproteinemia, ¿no? La cirrosis hepática que te causa disproteinemia, el hipotiroidismo y el edema cíclico hidropático de las mujeres que se da en las etapas de la menstruación. Entonces tenemos acá, este es un pie bonito, una pierna sin edema. El edema lo vas a revisar, lo vas a ver acá, no lo vas a ver en el pie, acá. Entonces, acá ves, mira, esta es la fovea, ¿no? Lo que nosotros le llamamos fovea. Entonces, este es el edema cardíaco empieza en los pies y va subiendo. Pero tienes que diferenciarlo del edema renal, por ejemplo, ¿no? Que te deja fovea. Este es el edema de la insuficiencia venosa, tú vas a ver la úlcera y el cambio de coloración de la piel. Esta es una linfangitis por obstrucción de los linfáticos, mira cómo se va deformando, es característico. Esta es la ascitis, ¿no? Pero miren cómo se dibujan los vasos sanguíneos. Y este es el edema de la insuficiencia venosa o de la trombosis venosa, ¿no? Ven, todo está pero congestionado, ¿no? Y acá ven, llegan a ver ustedes la circulación venosa. Otro síntoma que tienen que tener en cuenta son las palpitaciones. Cuando un paciente le llega con palpitaciones, ustedes le tienen que preguntar, ¿y cómo son? Porque tengo palpitaciones, le va a decir. ¿Y cómo son las palpitaciones? Porque hay que descartar que sea ansiedad, ¿no? Entonces, les dice, es cuando me acuesto, siento latido, que me late el corazón, y ustedes le dicen, ¿cómo son los latidos? ¿Son rápidos, como que usted hubiera corrido, o es que lo siente fuerte, como que siente en el oído? Él le va a decir, es como si hubiera corrido, me despierta, porque las fibrilaciones auriculares son así, el paciente se despierta por la arritmia, ¿no? ¿Y cómo empieza? ¿Usted ya se acuesta con esto? No, de pronto me despierta. O dice, no, yo siento que me van a venir las palpitaciones y va aumentando, pero después respiro y me pasa. O sea, ahí tienes que definir si el final es súbito o gradual. Y la otra pregunta importante, y cuando le viene esto, ¿qué molestias tiene? Si él no entiende, le preguntas, ¿tiene mareos, dolor de pecho? Le das un montón de síntomas para que te diga. Entonces, si es con dolor, hay que tener cuidado que sea una taquicardia que está presionando las arterias coronarias por la velocidad que tiene. Por ejemplo, este era un paciente que igual siempre nos decía que tenía palpitaciones. Entonces le decíamos, cuando te den las palpitaciones vienen, ¿no? Pero cuando llego ya me pasaron. Y miren, era una taquicardia supraventricular que le presionaba, miren el infradesnivel del segmento ST, ¿no? Y el paciente llegó a tomarse este electro y recién ahí pudimos ver que todo lo que nos decía que le dolía el pecho era cierto, solo que hay que documentar. Cuando hay palpitaciones se tiene que documentar. Y por si acaso, para los que ya conocen y saben, cuando le dicen pidan un Holter, no siempre sale en el Holter. El Holter es un electrocardiograma de 24 horas. Me ponen el electrocardiograma de 24 horas, me voy a mi casa y ese día no me dio nada. ¿Y qué dice el médico? No tienes nada. No,
puede que luego cuando me lo quitaron, me vino, como dicen los pacientes, cuando me quitaron el holter, me vinieron las palpitaciones, porque es así. En todo caso, lo que hay que decirle, identifica un sitio cerca de tu casa que tenga electro y ahí te puedes tomar. Y hay gente que tiene hasta los relojes, los watch, y con eso se pueden tomar, ¿no? Para tomar un trazadito y ver más o menos cómo es. Otro síntoma, este no es por si acaso un ladrón, ¿eh? No vayan a pensar, es el síncope. El síncope puede, cuando te llega un paciente que ha tenido un síncope, lo primero que tienes que determinar si el síncope es cardíaco o no cardíaco. La causa cardíaca tiene 10 a 40% de los casos de síncope, pero tú le puedes hacer todos los exámenes y en el 50% no le encuentras la causa. Pero para determinar si un síncope es cardíaco o no, tú tienes que, en primer lugar, el síncope cardíaco se presenta súbitamente, no te avisa. Yo estoy caminando y de pronto me vino los mareos y me caigo. Y dura minutos. Y el paciente en la mayoría de los casos no pierde completamente la conciencia. O sea, le dices, cuando usted se cayó, se daba cuenta de que, sí, yo me daba cuenta que la gente hablaba a mi alrededor y sudaba, pero no podía moverme. En la mayoría de los casos, en otros no, pierde el conocimiento, pero la gente que está alrededor dice, convulsionó, pero después se recuperó, porque ese es el síncope cardíaco. El síncope neurológico generalmente te da tiempo, la persona siente lo que se llama el áurea. Yo sentía que me dolía la cabeza y sabía que me iba a venir el síncope. Entonces la persona busca dónde sentarse, busca dónde agarrarse. Entonces, y el síncope puede durar horas, la recuperación, y el paciente puede convulsionar y puede haber relajación de esfínteres. Entonces le pregunta, ¿se hizo deposición? ¿Se orinó? Sí, cuando me desperté estaba orinado. Entonces, ese es un síncope neurológico. Pero mientras no descubras cuál es la causa del síncope, hospitaliza al paciente. Porque en eso que le diga, señora, vaya al consultorio, puede hacer un síncope cruzando la pista y se te muere. Entonces, hospitalízalo por lo menos 24 horas, lo voy a observar y le voy a hacer sus exámenes para determinar cuál es la causa. Puede ser un bloqueo súbito, bloqueo auriculoventricular, puede ser una estenosis aórtica, puede ser N cosas. Otro síntoma importante es la cianosis. La cianosis es un signo, es la coloración azulada de la piel y de las membranas mucosas. Se produce porque hay una concentración exagerada de hemoglobina reducida y muchas veces el paciente no se da cuenta la persona que lo observa. Hay dos tipos de cianosis, la cianosis central y la cianosis periférica. En la cianosis central es la que resulta de shunt de derecha a izquierda, o sea, se mezcla la sangre, pero a nivel central, en el corazón. Es por las cardiopatías congénitas, ¿no? Aumenta la presión en el lado derecho, se mezcla con el lado izquierdo y entonces se presenta la cianosis. Y la cianosis periférica es la que se produce por vasoconstricción. Entonces, cuando ustedes van, por ejemplo, a Puno, cuando el frío es intenso, ustedes ven, los niñitos tienen los deditos azulados, ¿no? Y no es necesariamente que sea una cardiopatía. Entonces, la cianosis central aparece después de una concentración mínima de 4 miligramos por decilitro de hemoglobina reducida o porque el FIO2, como se veía en la época de COVID, es de 85% para abajo. Cuando la persona tiene la piel pigmentada, generalmente no se nota y hay que hacerle abrir la boca para ver las mucosas. Hay una cianosis que si se da en una extremidad única, puede ser que hay una obstrucción arteriovenosa, ¿ya? La cianosis localizada solo en los dedos, en las manos, puede relacionarse con un síndrome de Raynaud, ya que es una vasoconstricción de las arterias delgadas, pequeñas.
Y lo que les dije, la cianosis central generalmente va relacionada con cardiopatía. Y finalmente, el otro síntoma importante es la claudicación intermitente. La claudicación, hoy llamada o conocida por algunos como la angina de piernas, es el dolor a la marcha producida por una obstrucción arterial. Así como se obstruyen las arterias coronarias, se obstruyen las arterias de las piernas, ¿no? Y compromete la irrigación muscular y genera el dolor isquémico, ¿no? Entonces, tenemos acá una arteria normal, tenemos la arteria que ha producido la placa aterosclerótica, ¿no? Y se cierra el flujo, cuando la persona camina necesita más sangre, pero no le da porque hay una obstrucción. Entonces se produce el dolor y la incapacidad para la marcha. Y esta es la característica, ¿no? Ustedes ven a los pacientes que se agarran las piernas o que se tienen que sentar para recuperarse. Entonces baja la necesidad de sangre y el paciente recupera. Entonces, esto es para demostrar que se termina haciendo los bypasses, ¿no? Y cuando el paciente no tiene otra opción, nosotros le hacemos rehabilitación también. La claudicación puede presentarse en forma de hormigueo, de parestesias. Entonces, cuando un paciente que ha tenido una enfermedad coronaria viene y le dice, doctor, en las noches me despierto con un hormigueo en las piernas que no me dejan, o quemadura, sensación de quemadura, o me pesan las piernas o fatiga, vayan pensando que se están obstruyendo también las arterias de los miembros inferiores. Esto es lo que se llama la claudicación intermitente. Antes se llamaba la enfermedad de los miradores de ventanas, de escaparates, porque el paciente, para evitar hacer esto, de pararse, agarrarse las piernas, se paraba y se ponía a mirar como que estaba mirando los modelos, ¿no?, de las tiendas, y era para ayudarse en la irrigación. Si lo esquematizamos, el dolor se presenta así. El paciente hace ejercicio, le viene el dolor. Reposa, alivia el dolor. Vuelve a hacer ejercicio, le viene el dolor. Pero aunque ustedes no lo crean, el tratamiento es hacer que el paciente haga dolor. Porque si el paciente trabajamos en un umbral isquémico, se van a producir vasos pequeños que van a cubrir, o sea, neovascularización que va a cubrir a la larga esa obstrucción, ¿no? Entonces, lo peor que puede hacer el paciente es quedarse quieto, es lo peor. Entonces hay que decirle, tiene que caminar. Entonces, en la claudicación intermitente, si se le da tratamiento, solo el 10% va a tener pérdida del miembro en 10 años. Si el dolor isquémico es tanto de día como de noche, la extremidad está en peligro y el 85% de los pacientes irá a la amputación a los 5 años. O a la gangrena, ¿no? Que lo vamos a ver cuando nos toque enfermedad vascular, que es la necrosis por falta de flujo adecuado, ¿no? Y hay diferentes clases de gangrena, la momificación en que se seca toda la extremidad distal, o la gangrena húmeda en que se pierde, se hacen como heridas, ¿no? Y comienza a salir pus y el paciente finalmente tiene que ir a la amputación. Pero recuerden siempre que los claudicantes, o sea, las personas con enfermedad oclusiva aterosclerótica, tienen todas las arterias enfermas. O sea, yo veo ya ahora cada vez menos médicos que, ya, es que como llegó con el dolor en las piernas, entonces le hago una arteriografía en las piernas. No, tienen que hacerle desde la carótida hasta las piernas, porque de cada 4 claudicantes, 3 tienen alteraciones en las coronarias y 1 en las carótidas. Fallecen 27% a los 5 años y 62% a los 10 años. Y bueno, eso es todo en cuanto a la primera clase. Ahora no sé si tengan alguna pregunta.
Pregunta, duda, comentario. ¿Aló? ¿Siguen ahí o ya se fueron? No, doctora, seguimos aquí. Todo está claro. No se Todo está claro, profesora. ¿Seguro? Ya. Entonces vamos a pasar a la segunda clase, que es complementaria nada más, pero esta sí la tienen que entender porque, bueno, es parte de del examen, el examen físico, cardiovascular. Ya ustedes le hicieron la historia clínica al paciente, ya se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Hola. Sí se ve, profesora. Ya. Ya ustedes le hicieron el examen la historia clínica y ahora van a hacerle su examen físico. Como buenos alumnos, van a hacer su examen físico y la sistemática es primero inspeccionar el tórax. Aunque no es que le voy a abrir, lo voy a estar mirando así, sino inspecciono, veo si hay abultamiento, retracciones, si esas son difusas o localizadas. Y luego me voy a la palpación, ¿no? Veo si hay choque, sobre todo lo más importante de todo lo que le he puesto acá, lo más importante es el choque de punta del corazón. ¿Por qué? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Indicaría una cardiomegalia? Exacto, porque el choque de punta me va a indicar si el corazón está dilatado o no. Entonces yo lo voy a poner al paciente en decúbito lateral izquierdo para determinar si es que está, esa se llama la posición de Pachón. ¿Ves? Se pone al costado, yo le pongo la mano ahí al costado y la punta debe caer sobre mi mano, pero para esto yo tengo que ver si está, ¿en qué espacio debe estar la punta? ¿Aló? ¿En la línea media clavicular? Ya, espacio. ¿Quinto espacio? Quinto espacio intercostal. Eso no se olviden, quinto espacio intercostal, ¿ya? Y entonces eso es lo más importante de todo, porque acá van a haber manifestaciones, pleurofrote, eso ni lo van a sentir, ni lo van a sentir con la palpación. ¿Qué me interesa de acá? Que ustedes vean en dónde está el choque de punta, ¿ya? Y luego, cuando a ustedes les toque ir a sus serums, por allá por Chuyuncuy, como van a escoger, como siempre, para encontrar los 10 puntos de la residencia, van a escoger el lugar más alejado. Entonces, ustedes van a poner al paciente así en posición semisentada, 45 grados. Van a localizar la onda del pulso, ¿ya? Esta es la clavícula en donde se ve la onda del pulso y ponen en el ángulo de Lewis, que es la unión del manubrio con el cuerpo external, van a poner una regla milimetrada, ¿ya? Y con un lápiz van a ver a dónde cae. De esa medida ustedes le suman 5 centímetros, que es la distancia del esternón hacia abajo. Y esa es su presión venosa. Ustedes pueden decir, está aumentada la presión venosa si está más de 8 centímetros de agua, de 8 a 12 es lo normal. O pueden decir, no es insuficiencia cardíaca porque está bien, le he puesto 45 milímetros y he visto la presión venosa. Actualmente eso ya no se hace, antes la hacíamos nosotros, ahora hay otros métodos para medir la presión venosa con un catéter. Pero si ustedes no quieren poner catéter y quieren hacer eso, les va a salir súper bien. Si lo llegamos a ver conmigo en algún momento, yo les voy a enseñar a hacer porque eso es importante que ustedes se den cuenta para definir si un paciente está congestionado o no. Y en el pulso venoso yugular, que es una onda para evaluar el lado derecho del corazón. Es una onda de volumen, no es una onda de presión. El pulso arterial, y esta es pregunta de examen, el pulso arterial es una onda de presión para evaluar el lado izquierdo del corazón. El pulso venoso es una onda de volumen para evaluar el lado derecho del corazón. Este pulso venoso es una onda que se ve,
no se siente. Si yo lo toco en el cuello, no la voy a sentir. Pero si yo fijo mi vista, la voy a ver. La voy a ver. El paciente, acuérdense, siempre semisentado a 45 grados. Entonces, la primera onda que voy a ver, porque es recta, la onda recta, es la onda A, que es de distensión venosa producida por la sístole de la aurícula derecha. Ya hemos visto el ciclo cardíaco del lado izquierdo, ¿verdad? Ahora estamos viendo del lado derecho. De ahí hay una onda de relajación auricular, que es el descenso X. ¿Ya? El descenso X se da durante la sístole del ventrículo derecho. Luego viene la onda B. O sea, hay dos ondas positivas y dos ondas negativas. Las ondas negativas son el descenso X y el descenso Y. Y las ondas positivas, la onda A y la onda B. La onda B es el aumento de la presión de la aurícula derecha cuando entra la sangre y la válvula tricúspide está cerrada. ¿Ya? Y el descenso Y es el descenso de la presión de la aurícula derecha cuando la válvula tricúspide se abre. Esta comisura o incisura acá se dice que es una contaminación del pulso carotidio, por eso se llama onda C. ¿Ya? La onda C es la contaminación del pulso carotidio. Ustedes ven el pulso carotidio del paciente que empuja la onda del pulso venoso. Si ustedes se acostumbran inclusive a verse entre ustedes, se van a acostumbrar a ver la onda del pulso venoso yugular. Entonces, acá les he traído para que ustedes se relajen viendo la onda A, contracción auricular, y comienza después de la onda P en el electrocardiograma. El seno X, la continuación, y vas a la mesotelesístole, es relajación ventricular. La onda C, la fase descendente de la onda A, representa la sístole, ¿no? Y se divide, esto yo le diría contaminación del pulso carotidio. Y la onda B es la sístole ventricular, coincide con la sístole ventricular. Y la aurícula derecha sigue contrayéndose. El pico de la onda B ocurre después del segundo ruido y coincide con la apertura de la válvula tricúspide. La presión del atrio, al abrirse la válvula, cae súbitamente y esa depresión se llama depresión Y. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Tienen que leer para que se acuerden de esto, ¿ok? Y acá está la parte donde ustedes tienen que recordar cuando hagan la auscultación y todo. Miren, esta es la clavícula, ¿cierto? Clavícula. Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto, ¿no? Por el lado derecho, por el lado izquierdo también. Entonces, vean qué coincide con qué. Segundo espacio intercostal, válvula aórtica. Segundo espacio intercostal izquierdo, válvula pulmonar. Tercer espacio intercostal, ¿qué hay acá? Tercer espacio intercostal, válvula tricúspide. Cuarto espacio intercostal, válvula mitral. Y quinto espacio intercostal. Esta es la palpación, como deben hacer acá ustedes buscando en este lado, van a buscar, ¿qué van a buscar? Hola. El choque de puntas. El choque de punta, el choque de punta. Acá está buscando ¿qué está buscando? El impulso aórtico. Y acá está buscando frotes y todo eso, ¿no? Pero ya eso no, ni se estresen con eso. Este es el pulso carotidio, es la forma como van a ver ustedes. ¿Recuerdan cuando les enseñé el ciclo cardíaco y que le dije, esta es la onda del pulso arterial, que tiene su incisura acá, ¿no? Es el pulso de la aorta ascendente, suele ascender rápidamente, alcanza una cima redondeada, ¿no? Y luego el tramo descendente es menos empinado, ¿no? Y se ve interrumpido por el cierre de la válvula aórtica, que es esta incisura.
Inmediatamente después la onda del pulso asciende ligeramente, después nuevamente vuelve a caer y así se repite a lo largo de la diástole. Entonces vamos a nosotros a ver qué alteraciones hay en el pulso arterial, ¿no? Entonces vamos a ver que hay alteraciones de forma, de amplitud, de frecuencia y de ritmo. De forma vamos a encontrar estos tipos de pulso, que se lo tienen que aprender, chicos. Es tedioso esto, yo lo odiaba antes de saber que iba a ser cardióloga, pero sí es importante que lo sepan. Y a nosotros nos tomaban el examen diciendo, pon la mano y di qué tipo de pulso es, ¿no? Entonces, el pulso Zeller, el pulso Bisferiens, el pulso alternante, el pulso paradójico. Este es el pulso tardus, la contraparte, el dícroto, el bigeminado, el filiforme. Ahora les voy a explicar, no crean que se van a quedar así. Amplitud, el pulso magnus y el pulso parvus. Magnus porque es grande y parvus porque es pequeñito. En frecuencia, bradicardia y taquicardia, y en ritmo, el que es rítmico y el arrítmico. Entonces, ¿qué significa cada uno, no? Por ejemplo, el pulso parvus et tardus. Parvus et tardus es un pulso pequeño, de ascenso y descenso lento y de duración prolongada. Esto es porque hay una obstrucción, ¿no? Que no me deja salir la sangre, por eso es parvus en latín, ¿no? Y se demora para las sístoles, tardus. ¿En dónde se ve? Este es el pulso característico de la estenosis aórtica. Es como un pulso sostenido y en meseta. El pulso Bisferiens se llama Bisferiens porque tiene dos elevaciones sistólicas, sube y otra vez sube. Es el de la insuficiencia aórtica y también de la miocardiopatía hipertrófica. Y lo sienten mejor en la carótida. Ponen sus 3 deditos o 2 y van a sentir como que dos pulsaciones juntas les tocan los dedos. El pequeño Zeller es un pulso con una onda de percusión abrupta, así, seguido de un colapso rápido. Es el pulso de la insuficiencia mitral. Es un pulso saltón, pero pequeño. ¿Por qué? Porque el volumen de sangre se regresa y luego sale rápidamente, y ese es el pulso pequeño Zeller o pequeño saltón. El gran Zeller es el pulso característico de la insuficiencia aórtica, ¿ya? Presenta una onda de percusión súbita y vertical seguido de un colapso rápido. Acá le han puesto insuficiencia cardíaca, pero es el característico de la insuficiencia aórtica, ¿ya? El pulso, o sea, ustedes lo sienten, pero así fuerte, como una onda fuerte, ¿no? Y se percibe mejor en las arterias de los miembros inferiores. También si ustedes tocan el pulso acá, el pulso humeral, y levantan el brazo del paciente, ven cómo desaparece. Lo bajan y sienten el pulso que les empuja. Es el pulso gran Zeller, pulso saltón o pulso de martillo de agua. No se olviden, por si acaso. Este es el de la insuficiencia aórtica. ¿Ya? El de la insuficiencia aórtica acá también es, pero no es el característico. El característico que se lo van a preguntar probablemente en el examen es el gran Zeller o martillo de agua o el pulso saltón de la insuficiencia aórtica. Y el pulso paradójico o arterial, que es el que se da en el taponamiento cardíaco, ¿no? En que es una exageración del descenso de más de 10 milímetros, ¿no? Con la presión durante la inspiración. Entonces ustedes le toca, hacen que el paciente inspire y normalmente en inspiración, que se deben llenar las cavidades derechas, debería aumentar el pulso, pero más bien hay un descenso. Entonces tenemos acá el pulso parvus et tardus, ustedes lo tocan y es un pulso pequeñito y largo. Este es el pulso Bisferiens. Este es el gran Zeller, que es característico de ¿qué? Hola.
De la insuficiencia aórtica, doctora. Muy bien. ¿Y el parvus tardus? De la estenosis. De la estenosis aórtica. ¿Y este pulso paradójico? Lo acabo de decir, ¿ah? Taponamiento, doctora. Taponamiento cardíaco. ¿Quién es el que está contestando? Yo, doctora, soy delegado. El delegado. Ah, ya, el delegado está bien. Ya has aprobado ya, por lo menos. Ya, muy bien. Luego viene la percusión. La percusión, la verdad es que solamente es para conocimiento, porque ya nadie hace eso. Su valor es limitado, ¿no? Si están solos y quieren ver, es para valorar someramente los límites del corazón, ¿no? Y la verdad es que más te ayuda para delimitar el borde superior del hígado cuando tú crees que hay una insuficiencia cardíaca que ha congestionado el hígado. La parte más importante que les gusta a ustedes y que generalmente nunca llegan a aprender bien es la auscultación. Acá es importante aislar cada sonido. Un profesor mío decía, 2 profesores tenía, uno decía que el estetoscopio te pinta quién es el cardiólogo que te está viendo. Y el otro decía, si un médico aprende con un estetoscopio barato, entonces cuando tenga uno grande va a ser bien fácil. El tema es que tu estetoscopio tiene que tener un diafragma y una campana para poder escuchar con el diafragma los sonidos de timbre alto y con la campana los sonidos de timbre bajo. Hay 5 focos de auscultación. El foco aórtico, que está en el segundo espacio intercostal, del lado derecho, el foco pulmonar, segundo espacio intercostal del lado izquierdo, el accesorio aórtico en el tercer espacio intercostal del lado izquierdo, el tricuspidio en el cuarto espacio intercostal y el mitral en el quinto espacio intercostal. También puedes sentir el tricuspidio en el lado derecho, o por encima del esternón, ahí lo puedes sentir, igual el mitral, pero ya en el tercero o cuarto pueden escucharlo, pero hay que hacer algunas maniobras. Pero básicamente yo me conformo con que ustedes sepan que el aórtico en el segundo espacio intercostal del lado derecho, y no cuando lleguen a auscultar y le digan, auscúltale si tiene soplo aórtico y le estén poniendo en el lado mitral. Apréndanse esto, por favor, es importante. ¿Ya? Aórtico, pulmonar, accesorio aórtico, tricuspidio y mitral. Yo siempre empiezo la auscultación con el lado aórtico. Sigo con el pulmonar, con el accesorio aórtico, luego el tricuspidio y el mitral. Termino con el mitral. Porque con el mitral puedo decirle que se ponga de costado y a la vez puedo determinar, hacer que inspire, que expire para determinar si hay soplo o no. Las posiciones del paciente: puede estar sentado, ¿no? Puede estar en supino, o esta es la posición de Pachón. El paciente echado hacia el lado izquierdo, el brazo izquierdo debajo de la cabeza y el brazo derecho pegado a su cuerpo. ¿Y qué cosas auscultamos, profesora? Me van a decir, ¿no? Primero, los ruidos cardíacos, el primer y segundo ruido. Y eso lo pueden hacer ustedes, entre ustedes, acostumbrarse a auscultar. El tercer y cuarto ruido, ver el origen y las características. ¿Qué intensidad tiene? ¿Qué timbre? Si está desdoblado. ¿Cuáles son sus componentes? ¿Qué componente tiene? Aórtico, mitral, ¿no? Si hay una disminución normal de los ruidos, que puede ser que muy gordito, entonces no le siento muy bien, o una disminución anormal, por ejemplo, cuando hay una cardiopatía o un proceso pleuropulmonar, si los ruidos están aumentados, si hay una hiperactividad cardíaca, si hay aumento anormal del primer y segundo ruido o disminución del segundo ruido, como se da en estenosis aórtica, no le siento el segundo ruido, profesora, y hay un soplo. Oye, entonces la estenosis aórtica sí es severa. O siento el primer ruido aumentado. ¿En qué foco? En el mitral. Probablemente esté haciendo una estenosis mitral. Entonces ya uno va revisando y dándose cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer ruido ustedes van a escuchar un componente mitral que se adelanta en unos milisegundos al tricuspidio. Y en el segundo ruido, el componente aórtico que se adelanta al pulmonar.
¿no? Siempre el lado izquierdo se adelanta unos pocos milisegundos. Luego otra cosa que vamos a ocultar son los soplos cardíacos. ¿Qué son soplos? Son ruidos que se producen por un paso turbulento de la sangre que puede pasar a través de agujeros estrechos, por ejemplo, que se llama estenosis, o en condiciones hiperdinámicas. Por ejemplo, en una anemia yo puedo escuchar un soplo a nivel de la válvula aórtica y es por la anemia, ¿no? O cuando hacen ejercicio o en el embarazo, ¿no? En una insuficiencia valvular, que la sangre se regresa de una cámara a la otra, entonces también voy a escuchar un soplo. O en comunicaciones anormales, por ejemplo, en el ductus, en la comunicación interauricular, en la comunicación interventricular. ¿Y cómo debo analizar un soplo? Primero, ¿en qué momento del ciclo cardíaco se produce? ¿Se produce en la sístole o en la diástole? ¿Qué relación tiene con los ruidos cardíacos y sus intervalos? ¿Qué relación? O sea, no sé si tiene relación con el primer ruido o con el segundo ruido o no. Me parece que es después, algo así. ¿Y en qué área lo siento más? Porque al inicio, y muchas veces yo leo las historias de los residentes, dice foco, soplo en todos los focos o multifocal. No existe. O sea, yo lo voy a sentir en todos los focos, pero hay en un foco donde lo voy a sentir más. En el foco mitral. No, en el aórtico lo siento, pero para eso tengo que ver qué maniobras voy a hacer. Si voy a evaluar el foco pulmonar o el aórtico, lo hago centrar al paciente y que se venga un poco hacia adelante. Si voy a evaluar la mitral, lo pongo de costado. Si voy a evaluar la tricúspide, lo hago inspirar y ahí es donde voy a evaluar, ¿no? Características, cuál es la intensidad, cómo es el tono, el timbre y en relación con los cambios de posición, como les he dicho, qué relación tiene, ¿no? Si yo no sé, no me doy cuenta, profesora, pero cuando yo lo hago venir al paciente hacia adelante, lo siento más, o cuando lo pongo de costado, siento más. Entonces, descríbanlo, por lo menos al describirlo uno va diciendo, ya entonces es esto, ¿no? Entonces, ¿dónde se escucha más el foco y si se irradia? Por ejemplo, el aórtico, siempre debo ver en la carótida para ver si lo siento. El mitral se irradia hacia la axila. O sea, si lo siento en la axila, ya es un hecho que es mitral. Si se modifica con la respiración o con algunas maniobras, por ejemplo, en la cardiomiopatía hipertrófica, si yo lo hago ponerse al paciente en cuclillas o pujar, lo voy a sentir más, ¿no? El tono del sonido, si es alto, mediano, bajo. Por ejemplo, los soplos de insuficiencia aórtico-pulmonar son soplos de tonalidad baja y se sienten mejor con la campana del estetoscopio. En general, los soplos diastólicos son de tonalidad baja y se sienten bien con la campana. Y el timbre puede ser algunas veces áspero, ronco o musical, pero eso ya lo van a ver a la medida que vean más soplos. Otro punto que tienen que evaluar es la intensidad. Por ejemplo, el soplo de grado 1 es difícil de escuchar. O sea, cuando el residente me dice a mí que es de grado 1, yo sé que ni le ha escuchado. Él no lo ha escuchado, ni nadie lo va a escuchar. El grado 2 es débil, pero todos los examinadores lo escuchan. El grado 3 ya es moderadamente fuerte. El grado 4 es fuerte, se comienza a palpar un frémito. El grado 5 ya es muy fuerte y con frémito, y el grado 6 ya lo siente todo el mundo. Se escucha inclusive sin apoyar la membrana del estetoscopio. Pero lo que les quiero decir es que ustedes tienen que decir soplo grado 2/6, 3/6, 4/6. Siempre nombre y apellido del soplo. Entonces, acá les he traído este esquema para que ustedes vean los soplos eyectivos que ocurren en la sístole, o sea, acá, y dependen del gradiente de presión, ¿no? Pueden ser en forma de rombo, es decir, aumentan hasta un máximo y luego bajan, ¿no? O pueden ser así, largos, empezar al inicio de la sístole y terminar al final, o a la mitad de la sístole y terminar al final de la sístole, ¿no? Este es el soplo que se da
eyectivo de estenosis. Ahora, hay soplos de regurgitación por incompetencia de una válvula auriculoventricular y también comienzan con el primer ruido, ¿no? Y permanecen constantes durante toda la sístole. Este es por incompetencia o por insuficiencia. Y se les llama soplos holosistólicos o pansistólicos. Se dividen básicamente los soplos sistólicos en dos tipos, el soplo sistólico de eyección y el de regurgitación. Entonces tenemos acá el primer ruido, el segundo ruido. El soplo que comienza acá, ¿no? Miren, ni siquiera comienza al terminar el ruido, ¿eh? Hay un espacio, comienza en forma de rombo y continúa, ¿no? Este es un soplo holosistólico de la insuficiencia mitral que agarra desde el principio hasta el final, ¿no? Este es el soplo holosistólico de la insuficiencia mitral que agarra desde el primer hasta el segundo ruido, que es el soplo sistólico. Y luego tenemos los soplos diastólicos. Los soplos diastólicos siempre van a ocupar el espacio de la diástole, ¿no? Es después del segundo ruido. Siempre después del segundo ruido. Entonces, el soplo sistólico de regurgitación diastólico de regurgitación por incompetencia de una válvula ocurre en la diástole, ¿no? Y es en decreciendo, o sea, comienza fuerte y ustedes ven que se va disminuyendo hasta desaparecer. Ahora, los que son de las válvulas auriculoventriculares ocurren en la diástole y disminuyen también en decreciendo, ¿no? Hasta el final. Y acá puede haber un clic de apertura o refuerzo, ¿no? Este es en la válvula mitral y tricuspidia, más en mitral y tricuspidia. Le digo esto para que cuando hagan su práctica le pregunten a sus doctores, ¿ya? Este es el soplo de la estenosis mitral, que es uno de los más característicos. Ocurre el soplo por aumento de la contracción, se llama el refuerzo presistólico, y este es de baja frecuencia, o sea, ustedes bien difícil lo van a escuchar, pero si lo ponen al paciente de costado, le hacen tomar aire, lo hacen expirar y ponen la campanita, entonces sí van a sentir, ¿no? Y van a sentir que es más o menos grave. Y es después del segundo ruido. Y después del segundo ruido es que se viene después de la onda del QRS, ¿no? Que es la contracción ventricular. Hay otro tipo de soplos que son los soplos continuos, que se producen por una fístula arteriovenosa. Por ejemplo, en el ductus arterioso, que es el paso de la sangre de la arteria pulmonar a la aorta o al revés. Entonces se escucha como el soplo como maquinaria, es como un soplo en maquinaria, ¿no? Se escucha como una máquina de tren. Y hay otros soplos continuos extracardíacos que se ven, por ejemplo, cuando ustedes vean a un paciente renal, van a verle una fístula arteriovenosa que les fabrican para poderle hacer la diálisis y ustedes pónganle ahí el estetoscopio y van a sentir el soplo, ¿no? Y eso es parecido al soplo que van a sentir en el ductus arterioso. Soplos característicos que ustedes deben saber los nombres, son varios, pero yo les he traído 4, ¿no? El soplo de Austin Flynn, que es un soplo telediastólico que se escucha en el foco mitral y es típico de la insuficiencia aórtica severa, ¿no? O sea, como se produce la insuficiencia aórtica, se abren las valvas de la válvula aórtica y esta produce, al abrirse, empuja la válvula mitral y le produce una pseudoestenosis. Entonces se escucha como un soplo de estenosis, pero es el soplo de la insuficiencia aórtica. Luego tenemos el soplo de Graham-Still, que es el soplo de la insuficiencia pulmonar. El soplo de Carey-Coombs, que es el soplo que se encuentra en la fiebre reumática. Y el soplo en maquinaria, que es el soplo del ductus arterioso. Para los que están despiertos, esta es pregunta de examen y ahí ya van a tener un punto, si es que han logrado captar. Bueno, eso es todo lo que tenía que traerles.
No sé si tengan alguna pregunta. Creo que acá tenía algo. Yo no sé si quieran escuchar esto, pero se los puedo pasar para que lo escuchen. ¿Ah? A ver, voy a intentar ya. ¿Alguna pregunta? Todo está claro, doctora. Dicen que cuando no preguntan es porque o todo está claro o no han entendido nada, pero vamos a pensar que está claro. Si no pasa ya, delegado, te lo paso. Si no escuchan, ¿escucha? No, doctora, no se escucha. Examen físico del tórax, Nada, en lo que se refiere al aparato, Ahora sí. comienza con la pero inspección, ve, continúa con la palpación, que habitualmente se Sí. hace de manera simultánea porque la mano trata de confirmar lo que percibe de la vista, continúa con la percusión y por último se realiza la ocultación. Para la inspección del tórax conviene colocarse a la derecha del paciente en una posición distante o a los pies de la cama, tratando de lograr un ángulo de observación transversal, ya que los fenómenos que observemos sobre la superficie del tórax son mucho delegado, ¿se ve? Sí, doctora. Y se escucha. Así es. más fáciles de percibir desde una posición tangencial al tórax que desde una posición vertical. Nosotros tenemos que observar desde esta posición, a la derecha del paciente o de los pies de la cama, levantamientos sobre la superficie del tórax que corresponden a latidos precordiales. Los latidos que habitualmente se observan, a continuación la mano va a tratar de evaluarlos por la palpación. Un latido que suele observarse habitualmente en las personas menores de 40 años es el latido llamado choque de la punta o impulso cardíaco externo. Se observa y se palpa sobre el quinto espacio intercostal por dentro de la línea hemiclavicular. Es un latido que, como ya dije, se observa normalmente en las personas jóvenes por debajo de los 40 años, porque si se lo percibe, se lo observa o se lo palpa por encima de esa edad, tiene características patológicas. Normalmente el choque de la punta tiene el espacio que corresponde a la yema de un dedo y es un impulso suave que toca la mano durante algunas centésimas de segunda y se retira rápidamente. Las modificaciones fundamentales se refieren fundamentalmente a que se modifique su localización, habitualmente se extiende hacia la zona izquierda en los agrandamientos del ventrículo izquierdo y se extiende o se palpa más hacia la derecha en los agrandamientos del ventrículo derecho. En ese caso no sería el choque de la punta del ventrículo izquierdo, sino sería el choque o el latido del ventrículo derecho. Otra de sus modificaciones fundamentales se refiere a su intensidad. Cuando el choque de la punta es más intenso y sostenido, es decir, choca sobre la mano con más fuerza y se mantiene en el tiempo, eso identifica a la hipertrofia y agrandamiento del ventrículo izquierdo, como se observa en las sobrecargas de presión, como estenosis aórtica e hipertensión arterial. Cuando el choque de la punta es breve en duración, pero extenso, y abre la mano, y habitualmente desviado hacia el izquierdo, se corresponde con la sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, como se observa en la insuficiencia aórtica y en la insuficiencia mitral. Cuando un fenómeno visual queremos confirmarlo con la palpación, nos acercamos por la derecha del paciente hacia el tórax y colocamos las manos sobre él. Si yo visualizo el latido sobre el quinto espacio intercostal por medio de la línea hemiclavicular, estoy evaluando probablemente al choque de la punta. Si no se ve ni se palpa a este nivel
quinto espacio intercostal, por medio de la línea clavicular, el choque de la punta, se coloca la mano en ese lugar y el paciente adopta el decúbito lateral izquierdo o posición de Payón para ver si la percepción del latido aparece. En estos casos, de ser positivo en esta posición, se consigna en la historia clínica que el choque de la punta no se ve ni se palpa en decúbito dorsal, pero se palpa en posición de Payón y ahí se reescriben sus características en cuanto a intensidad, extensión y otros fenómenos acompañantes. Aparte de observarse ese latido, puede observarse en otras circunstancias un latido paraesternal izquierdo bajo que corresponde al latido del ventrículo derecho. El hallazgo de este latido siempre es patológico. La mano lo percibe netamente y hay una maniobra palpatoria complementaria que evidencia el agrandamiento y la hipertrofia del ventrículo derecho responsables de este latido, y es la maniobra del talón de la mano de Dressler. Sobre este área descrita, cuarto espacio paraesternal izquierdo, se coloca el talón de la mano y se observa, en los casos de agrandamiento y hipertrofia del ventrículo derecho, que el latido que se ve y se palpa se expresa sobre el talón de la mano, produciendo un levantamiento sincrónico con ese pulso. Otro pulso o otro latido que se puede ver sobre el tórax es el del segundo espacio paraesternal izquierdo en la zona de la arteria pulmonar. Ese latido que se ve puede ser a continuación palpado e inclusive se puede percutir sobre el área del segundo espacio paraesternal, que si es mate se constituye lo que se llama la triada de la pulmonar de Chávez, latido visible, que luego se palpa con matidez en esa zona y permite hacer el diagnóstico semiológico de hipertensión pulmonar. Estos son los tres latidos más relevantes que se observan y se palpan sobre la superficie del tórax. Existe otro latido que es de rara observación y es un latido paraesternal derecho a nivel del segundo espacio y que se observa en los casos de aneurisma suprasigmoideo. Estos son latidos localizados sobre el tórax. Cuando participa todo el tórax, se configura lo que se llama latidos generalizados. Los latidos generalizados se describen habitualmente 4. En primer término, el más común de ellos, el latido diagonal directo. Diagonal entre el segundo espacio paraesternal derecho y la punta del ventrículo izquierdo. El latido generalizado determina que mientras la punta se eleve, la base se deprime. Este latido corresponde a la hipertrofia ventricular izquierda con agrandamiento y es el latido que se observa con mucha claridad en la insuficiencia aórtica. De muy rara observación es este mismo latido diagonal pero invertido. Mientras la punta se deprime, se eleva la base en el latido cardíaco. Esto se observa en los casos de aneurisma suprasigmoideo. Los otros dos latidos generalizados que se observan sobre el tórax se corresponden o son consecuencias de la hipertensión pulmonar. El latido sagital es un latido que viene de atrás hacia adelante sobre la mitad del tórax, mientras los costados se deprimen. Ese latido identifica al agrandamiento e hipertrofia del ventrículo derecho, consecuencia de la hipertensión pulmonar. Cuando a ese ventrículo derecho agrandado e hipertrofiado se le agrega la insuficiencia tricuspidia, ese latido sagital evoluciona hacia otro latido que se llama latido transversal, porque es un latido que va de izquierda a derecha del tórax, mientras la izquierda del tórax se deprime,
la derecha se levanta, producido por la regurgitación de sangre del ventrículo derecho a través de una válvula tricúspide insuficiente. Este latido transversal identifica un ventrículo derecho agrandado, hipertrofiado, con insuficiencia tricúspidea y que habitualmente se corresponden o tienen como factor determinante la hipertensión pulmonar. El tórax puede percibir otros fenómenos como son los frémitos y las vibraciones valvulares. La mano recorre toda la superficie del tórax tratando de percibir sobre la unión metacarpo-falángico los fenómenos de los latidos, de las vibraciones o de los frémitos. El frémito es la expresión palpatoria de un soplo, es decir, cuando el flujo laminar se transforma en turbulento en su pasaje por el corazón. La percepción de un frémito es un fenómeno importante porque le confiere al soplo cardíaco siempre el carácter de organicidad. Y en la clasificación del Levine, de 6 puntos para evaluar a los soplos, la percepción de un frémito palpatorio automáticamente coloca al soplo en una posición de 4/6. Los frémitos pueden ser sistólicos o pueden ser diastólicos. Con respecto a la palpación de vibraciones valvulares, la única realmente representativa es la palpación de las vibraciones valvulares del primer ruido, o sea, la palpación del primer ruido cardíaco, lo que identifica con bastante precisión a la presencia de una estenosis mitral. A continuación de la inspección y la palpación, se hace la percusión del área precordial. Era una maniobra que llevaba a percutir todo el área cardíaca, pero que en este momento se puede resumir en 2 hechos fundamentales. Primero, se percute el esternón, que debe ser sonoro en toda su extensión. El esternón, que no es sonoro, identifica a la presencia de un ventrículo derecho muy dilatado o la presencia de un derrame pericárdico. El otro hecho relevante de la percusión es, frente a un agrandamiento de la cavidad cardíaca representada por un choque de la punta que impresiona desviado, siempre conviene percutir por fuera del choque de la punta, que debe ser sonoro, porque ahí termina el ventrículo izquierdo. En el caso de que sea mate, estaríamos en presencia de un derrame pericárdico que está envolviendo a la superficie cardíaca. Por último, si bien se consigna en la citología abdominal, siempre habrá que evaluar un latido epigástrico que habitualmente corresponde al latido de la aorta, pero que la maniobra de Rivero Carvalho, diciéndole al paciente que inspire profundamente, podrá determinar si ese latido realmente es de la aorta abdominal o del ventrículo derecho. Si el paciente respira hondo, inspira profundamente, lo que aumenta el retorno venoso al corazón derecho, incrementa este latido no es aórtico y es del ventrículo derecho. Si durante la inspiración profunda, que aumenta el retorno venoso al ventrículo derecho, pero disminuye el lleno pulmonar y por ende la eyección ventricular izquierda, este latido permanece igual o disminuye, nos informará que este latido efectivamente corresponde a la aorta abdominal. Muy bien, chicos. Eso era para, como les dije, en la palpación y para que ustedes sepan cómo se hace el examen clínico,
que ahora lamentablemente ya se ha perdido, ya no lo podemos hacer porque el paciente no se deja descubrir así. Antes sí, el médico iba y podía decirle, descubras el pecho, voy a examinarlo, pero ahora no. Pero lo más importante de ustedes es que aprendan a hacer la palpación, el latido, el choque de punta y ver y sobre todo la auscultación. Hasta acá ya no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario, queja. Creo que ya se quieren ir a dormir. Todo claro, doctora, no se preocupe. Estoy preocupada porque tengo 45, tenía 45 personas, ahora tengo 42 y ninguna hace preguntas. Bueno, ya nos estaremos viendo en la próxima clase entonces. ¿Ok? Sí, doctora. Ya, buenas noches. Buenas noches. Gracias por Buenas noches, doctora. Hasta luego.